Bien, entonces veamos lo del artículo que estábamos discutiendo la clase pasada, un artículo sobre errores. Estábamos discutiendo la estructura de un artículo de revista. En las revistas hay dos formas de escribir un artículo o dos tipos generales de artículos. Si nos vamos a fondo, hay muchos tipos, pero en particular hay dos. Uno es los artículos teóricos, que los artículos teóricos se caracterizan por desarrollar una temática o una perspectiva teórica, un abordaje teórico, eh, como como resumir una cantidad de información y presentarlo de una forma ordenada. Entonces, en un artículo teórico lo que se ve es mucha literatura, mucha revisión de literatura y ciertas conclusiones o discusiones del autor. Luego están los artículos empíricos, que en particular son los que, desde mi punto de vista, muestran un, una naturaleza más enriquecedora, más rica en el área de educación matemática. Los artículos empíricos, que son los artículos basados en una investigación eh, real, en donde tomaron una teoría, la llevaron a la práctica, analizaron datos, recolectaron datos, los analizaron y presentaron resultados y elaboraron conclusiones. Eso sería como la naturaleza de un artículo empírico. Y ambos artículos son importantes. A veces para desarrollar un tema, el autor necesita escribir unas 20 páginas de solo teoría y luego presentar otro artículo con la investigación ya empírica. Pero en un posgrado, por ejemplo, se trata de que siempre una investigación o algún contacto con la realidad nos permita generar un artículo científico con datos reales. Y como en este caso analizamos que son docentes de la Universidad Nacional que desarrollaron su trabajo final de graduación para el grado de licenciatura, en donde la fundamentación teórica es el análisis didáctico como tal, que es una los abordajes teóricos que estamos desarrollando acá en el curso. Y entonces ellos presentan los antecedentes, que es la problemática del estudio, el marco teórico, que habla con respecto al análisis didáctico y también con respecto a las dificultades y errores, ya que sus centros son los errores, son las dificultades. Y luego viene el método, que es donde explican cómo desarrollaron la investigación, diciendo que aplicaron en cuestionarios, entrevistas a docentes y estudiantes para valorar eh, los errores, categorizarlos y describir también las dificultades que se presentan. Hasta acá habíamos llegado. Veamos ahora los resultados que mostraron este estudio. Podemos discutirlos un poco acá también con respecto a los errores presentes en el aprendizaje de la función lineal. Entonces, vean que una forma en cómo se puede, una forma en cómo se pueden categorizar los errores es a partir de lo que ya han hecho otros autores. Vean que los autores de este artículo dice, de acuerdo con lo expuesto por estos autores, ellos investigaron al respecto de errores, dificultades con respecto a la función lineal. Y estos autores, Abrate et al. 2006, categorizan y clasifican errores con respecto a este tema de función lineal. Entonces, estos autores no vienen a inventar qué categorías sobre los errores, sino vienen a dar una secuencia a lo que ya está escrito, lo cual no está mal, es muy importante. ¿Por qué? Porque si ya alguien investigó, tuvo una, desarrolló una investigación sobre un tema, validó los resultados y definió ya ciertos principios, logró definir ciertas categorías, entonces lo que hacemos en educación matemática es leer lo que ya se ha escrito
reflexionar, discriminar, estar de acuerdo o en contra con los autores en su totalidad o de forma parcial, y aplicarlo al contexto de mi investigación, a mi realidad. Entonces es ahí donde la educación matemática comienza a ser una comunidad donde un autor allá en X país no se da cuenta, pero está contribuyendo a una investigación aquí en Costa Rica. Entonces, eso es una de las riquezas de investigar en nuestra área, de que ya hay mucho escrito y podemos aplicar lo que ya otros autores han investigado a nuestras realidades. Veamos lo de los errores. Como les decía, es importante cómo los que van a desarrollar el trabajo sobre análisis de contenido y análisis cognitivo, tomar en cuenta estas investigaciones que ya están hechas. Veamos. La primera categoría de errores es errores debido a cálculos incorrectos o accidentales. Es claro que esto se aplica no solo en función lineal, se aplica en muchas áreas de la matemática. Errores debido a cálculos incorrectos. Acá, cuando ya viene la segunda columna, errores detectados, y ahora los contextualizo a qué error se detectó en el caso específico de la función lineal. Y los autores colocan que al utilizar la fórmula para el cálculo del valor numérico de la pendiente, omite el signo negativo cuando alguna de las coordenadas de un par ordenado es un número negativo. O sea, dejar botado un negativo, o no incluir el menos o la naturaleza del número negativo en los cálculos aritméticos. Entonces, ven, es una forma muy simple de presentar los errores. Aquí vienen son 4 errores asociados a la misma categoría. El 2, mal empleo de la ley de signos. Acá, por ejemplo, ¿qué opinan con esta forma en cómo los autores están? Es muy importante cómo los autores están redactando los errores. Veamos esto. A mí me parece interesante esta redacción. ¿Qué opinan ustedes? Dice, mal empleo de la ley de signos en la realización de operaciones básicas en el conjunto de los números reales. ¿Qué les parece esta descripción de este error? ¿Se entiende qué quiere decir? ¿Están de acuerdo? Nicole dice que la redacción se lee medio extraña. Y a mí también me genera como cierta incomodidad. Como que realmente qué significa mal empleo de la ley de signos, ¿no? O sea, que está Puede ser, sí. como muy general, diría yo. A ver, tampoco hay mucho por dónde puede irse, pero podría ser como tal vez más técnico o Ok. no sé cómo decirlo. Ahora, ya también eh, Nicole continúa escribiendo, creo que sería mejor como empleo erróneo de la ley de signos. Eh, Igual no queda claro, como dice Marco, tal vez el contexto, dónde se está aplicando. Ahora les hago otra pregunta que tal vez era la intención con la cual yo preguntaba. Una pregunta de la pregunta. Em, ¿Qué es la ley de signos? ¿Qué es la ley de signos? Los escucho. Ok, ya me da miedo responder este tipo de preguntas porque a veces entre más básicas más se equivoca uno. Pero creo que es
la de que un número positivo multiplicado por un número positivo es positivo, un número negativo multiplicado por un número negativo es negativo, y un número negativo multiplicado por un número negativo es positivo. Sí, sí, por ahí Ok, va. ok. Ahora, ¿dónde aprendieron la ley de signos? Yo recuerdo que en el cole. ¿Los demás? La misma respuesta de Nicole. Sí, tal vez no como ley de signos, no sé, no me acuerdo si lo vi como ley de signos, pero me acuerdo que en conjunto lo demostramos Ah, ok. como ley. En Sí, conjuntos. yo también lo aprendí en el colegio, como Sí, Jasmine, no, no le entendí. aprendí en el colegio, empezamos a ver los números enteros. Ajá. Bien. Ahora, y esto que menciona Hillary, de en conjuntos demostraron un teorema o una propiedad o un colorario o un postulado o demostraron algo con el título ley de signos. Creo que sí. Ok. Los demás. Yo creo que también, pero no recuerdo si a veces la profe Floria era como, es que esto no tiene nombre, pero es conocido como tal cosa, entonces ya uno de ese nombre se quedó, pero no estoy segura. Ok. Bien. Ahora, con respecto a las preguntillas, como decía Hillary, sí hay cierta naturaleza de ser capciosa la pregunta en el sentido de que eh, no hay ningún libro de matemática matemática, no matemática escolar, matemática formal, que hable sobre la ley de signos. La ley de signos es un nombre otorgado por una transposición didáctica que se aleja mucho. Ustedes saben, se acuerdan de esto de la transposición didáctica, ¿cierto? Está la matemática formal y la matemática escolar. Y hay una distancia entre ellas. A esa distancia, ¿alguien sabe cómo se le llamaba? Distancia. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Alguien sabe? ¿Recuerdan la teoría de la transposición didáctica, verdad? Existe la matemática formal y luego la matemática escolar, pero a la distancia entre la matemática formal y la matemática escolar se le llama con un nombre. ¿Alguien recuerda cuál es el nombre que se le da a esa distancia entre una matemática, la formal y la escolar? Distancia, comienza con E. No recuerdo. Distancia epistemológica. Ah, Ujú. Distancia epistemológica. La distancia epistemológica es la distancia que hay entre la matemática formal y la matemática escolar. Los autores de la transposición didáctica hablan de que hay que tratar de reducir al máximo esa distancia para que la matemática escolar no se vuelva tan distante de la formal en el sentido de caer en absurdos o caer en errores matemáticos que luego sean muy difíciles de sobrepasar cuando se está estudiando matemática de forma un poco más formal, ¿ok? Entonces, en los colegios, en la matemática escolar, en algunas áreas hay una distancia epistemológica enorme, que parecen invenciones matemáticas traídas realmente de otro lugar menos de la matemática. Con respecto a la ley de signos, es un nombre que se utiliza de manera universal en el cole. Yo mismo estudié la ley de signos en el colegio y en algún momento cuando di clases también he hablado sobre la ley de signos. Sin embargo, en ese conceptillo hay una gran distancia epistemológica porque a nivel matemático, e incluso ustedes en conjuntos, demostraron las propiedades que tiene multiplicar dos números del mismo signo o dos números de distintos signos, que ese es el resumen de la ley de signos. Multiplicar el producto de dos números del mismo signo o el producto de dos números de distintos signos.
y la forma análoga para la división. Y no hay ley de signos, no podemos demostrar matemáticamente la ley de signos porque no existe como tal, sino lo que existe es una referencia a eso, en el sentido de que cuando la llamamos ley de signos, entonces el propio estudiante le llenamos esa tablita del más, del menos, del menos, del más, del menos, del menos, del más, del más. El estudiante se aprende la tablita, la escribe en una esquinita ahí de la hoja cuando está haciendo sus cálculos. Sí, pero en el fondo no sabe lo que está haciendo, la matemática que está realizando, el por qué son del mismo signo. Entonces es por eso que cuando estamos acá en la carrera nos enseñan las demostraciones, el por qué están por detrás. Entonces, en el artículo científico yo sería, ¿cómo era? No, ya se me enredó la lengua. Daría una crítica a al enunciado de y formulación de este error, porque si bien puede ser que a nivel escolar con los estudiantes conversemos de ley de signos, está aplicando mal la ley de signos, porque por la tradición se le ha llamado así, pero en el artículo científico debería tener un poco más de rigurosidad matemática al escribir y redactar de otra forma el enunciado. ¿Ok? Entonces nada más quería apelar a ese error para que cuando ustedes estén formulando los errores, también no caigan en tener errores cuando están escribiendo los errores. No caer en expresar de una forma incorrecta los conceptos matemáticos. Profe. ¿Sí? Y a la hora, por ejemplo, de determinar un error y así, uno podría como, o sea, ¿o qué se necesita para yo categorizar un error? Por ejemplo, que yo venga y esté estudiando, no sé, todos los artículos referentes a la función lineal y veo que todos hacen como esta categorización de errores o este de aquí. Ujú, ujú. Y digamos que a partir de eso yo descubro o digo como, mira, hay un error que ellos no lo cubren o que tal vez se podría explicar mejor. Ok. Si yo, por ejemplo, vengo y solo a partir de leer y demás hago una nueva categorización, ¿eso tiene peso Sí. o es mucho más de peso el hecho de tener una investigación así como con campo y demás? Sí, estas las categorizar a nivel científico, o sea, a nivel de investigación, no es así tan sencillo. Categorizar lleva tiempo de investigación, años, para poder crear una categoría al respecto. Con respecto a errores y dificultades, se ha hablado bastante en la matemática y hay diferentes comunidades de investigación que se dedican exclusivamente a eso, a tomar un concepto, investigarlo, investigarlo, investigarlo para categorizar. Ahora, uno como autor o como autor joven, reciente, a la hora de buscar errores y dificultades, lo que desde diferentes perspectivas, lo que lo que se acostumbra a hacer es discriminar si todas esas categorías las voy a considerar o si incluso puedo redefinir, pero aquí sería una redefinición de ciertas categorías. Ahora, si yo identifico algún error que no lo logro colocar en ninguna categoría de las que ya se han escrito, entonces debería de crear una hipótesis. O sea, ¿qué es una hipótesis? Definir una nueva categoría de errores y esperar que esa hipótesis se verifique en algún contexto real. Ahora, por ejemplo, en el caso de ustedes, en el trabajo que tienen que hacer, es claro que no les estoy pidiendo categoricen los errores, sino que describan los errores. Hay una gran distinción en esto. En describir los errores sería hacer lo que la segunda columna. Describir errores es lo que los autores están haciendo aquí en la segunda columna. La primera columna viene de la teoría de lo que ya se ha escrito e investigado al respecto, categorías que ya se han identificado.
La descripción de los errores sería a partir aquí en esta segunda columna. Eso es lo que se esperaría en este nivel para ustedes, porque no tenemos los recursos, el tiempo o no es la naturaleza del curso generar investigación al respecto para crear categorías. ¿Está claro, Marco? Sí, gracias. Bien. Ahora, esto con los errores, mucho más difícil es categorizar dificultades y ni qué decir de obstáculos. Los obstáculos ya entran en juego ahí psicología, entran en juego muchas otras áreas y ya uno parte de que ya están definidos cuáles son las categorías de obstáculos que hay, epistemológicos, los que tienen que ver con la genética y los que tienen que ver con los... sí, eso lo mencioné, y los didácticos, los otros que tienen que ver con el quehacer didáctico. No sé. Habrán autores que los llamen diferente, habrán autores que los clasifiquen de otra forma. Es ahí donde uno tiene que decir, bueno, yo voy a considerar esta categoría. Ven, es lo que hacen los autores acá. Dicen, yo voy a considerar esta categoría, los de Abrate et al. 2006. ¿Por qué? Porque tienen que delimitarlos, porque hay muchos. Profe, Sí. una pregunta. ¿Usted cree que, o no sé, como qué opina cuando hay autores que más bien agarran como diferentes categorías y las mezclan? Y hay que ver el por qué, la intencionalidad de eso. Por lo general, por ejemplo, les cuento un caso real. Cuando en la maestría yo decidí investigar sobre el concepto de límite y el concepto de continuidad de una función. Y cuando comencé a investigar, porque hay que revisar la literatura, ¿verdad? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha investigado? Hay cualquier cantidad. Son de dos temas en los que se ha escrito cualquier cantidad de investigaciones con respecto a funciones en general, ¿verdad? Que sería como el conocimiento previo a lo que yo estaba investigando y con respecto al límite, al concepto de límite y al concepto de continuidad. Yo al leer identifiqué una carencia, identifiqué que no existía ninguna investigación que presentara un cuadro de categorías que permitieran comprender de una forma más organizada y sistematizada, comprender el aprendizaje de estos conceptos. O sea, categorías que me indiquen a mí la comprensión de estos conceptos. ¿Por qué? Porque habían autores que hablaban sobre todo lo que tenía que ver con representaciones. Otros autores que hablaban todo lo que tenía que ver con visualización, abstracción. Otros sobre algo que se llama el hacer significado, el make sense, el crear significado sobre un concepto. Y otros, gran cantidad, que se enfocaban en errores y en dificultades. Yo veía como estos 4 grupos en todas las lecturas que tenían, cada grupo tenían sus respectivas categorías y todo. Entonces, ¿qué vengo y hago en la maestría? Creo una hipótesis. Entonces vengo y mi punto de partida de la investigación es, estas son las 4 categorías principales para poder analizar la comprensión de estos dos conceptos, límite y continuidad. Entonces, tomé todo lo que los autores han escrito, estaban de forma suelta, no estaban conectados entre sí, logré ver la necesidad de establecer conexiones, porque esas conexiones me van a permitir definir categorías que me permitan analizar la comprensión de estos conceptos. Quería discutir, entonces creo las categorías, voy y al campo con los estudiantes que están desarrollando el concepto de límite y continuidad, aplico tareas, analizo, visualizo, recolecto datos y los vengo y los analizo en el sentido de ver si los datos se pueden ir organizando en esas categorías que había definido previamente. Y si de ser así, significa que entonces había la necesidad de crear este cuadro, que yo lo llamo cuadro de comprensión de los conceptos de límite y continuidad, y era la necesidad de
que ese cuadro surgiera porque no existía hasta el momento. Había tanto escrito, pero no había un cuadro que lograra conectar todo. Entonces, cuando un autor toma y diferentes categorías y crea las suyas, hay una intencionalidad por detrás. Hay un proceso de reflexión por detrás que lo justifica. No es porque sí, por el azar, porque quiso mezclar todo, sino hay un grado de intencionalidad al respecto. ¿Está claro? Sí, sí, muchas gracias. Es que nosotros, digamos, bueno, nosotros no, yo he visto en algunas lecturas, más que todo el semestre pasado en geometría, que varios autores, como que a veces categorizaban, era como, es este tipo de error según X autor y es este otro tipo de error, el de error según Y autor, y lo categorizaban así, pero no sé, por eso preguntaba. Sí, exacto. Por ejemplo, errores, en este caso, función lineal, los autores dicen sobre quién, pero si buscamos hay otros, hay otras categorías. Ahora, nosotros tenemos que aprender a delimitar. Leemos un poquito, sabemos que existen y nos casamos con un autor. Nos decimos, va a quedarme con este. O si hay dos categorías que son bastante diferentes e interesantes, entonces puedo unir dos y decir, bueno, este cuadro lo construí a partir de las categorías de errores o las categorías de dificultades definidas por estos autores. No podemos redefinir, crear un nuevo cuadro a partir de lo ya investigado. Ok, ok. Igual, Sí, como Marco. supongo que los autores pueden llegar a de errores similares, ¿no? Sí, Tal vez con exacto. diferente Sí, sí, nombre. sí, sí. Van a llegar errores similares, algunos lo llaman diferente, algunas veces es por cuestiones de idioma, o algunas otras veces es por cuestiones de que alguien está investigando en China y otro en Estados Unidos y no se ponen, no se conocen, no saben, entonces lo llaman diferente, pero uno que lo lee dice, ah, no, esto es lo mismo, entonces vamos a llamarlo así. Entonces incluso uno puede redefinir el nombre para no la naturaleza en sí de la categoría, sino el nombre por una cuestión contextual donde uno está. Bien, veamos un poco más, exploremos los errores acá que vienen con la función lineal. Por ejemplo, acá en cálculos incorrectos, también el error 4 que mencionan es error al aplicar algoritmos relacionados con la resolución de ecuaciones lineales. Entonces, ya ahí vienen errores, es un error muy general, un error donde cualquier algoritmo mal aplicado con ecuaciones lineales, tal vez el no sumar el opuesto aditivo correcto, o no multiplicar por el inverso adecuado, o algún aspecto que tenga que ver con la resolución en sí de ecuaciones lineales. Luego están los errores debido a asociaciones incorrectas. Habrán errores más específicos como este número 5, donde dice que dado un criterio de la función lineal de esta forma, asocia el valor numérico de la pendiente a m y no como m sobre a. Ven, esto es un error totalmente específico. A diferencia del error 4, que es un error que permite diferentes tipos de manifestaciones. Entonces, son dos formas de describir errores. ¿De dónde surge este error 5? Este error 5 surge donde tal vez ellos que aplicaron un cuestionario a los estudiantes, vieron la resolución de los estudiantes, identificaron que de una forma muy persistente aparece este error. Y es claro, el estudiante ve esta función y dice, bueno, este criterio, y dice, de la pendiente es M. Es muy específico. En cambio, este otro, ¿de dónde surge? De una serie de pasos erróneos, equivocados que dieron los estudiantes que se resumen en eso. Mal uso del algoritmo para resolver ecuaciones lineales. ¿Por qué? Porque si somos también a veces muy detallistas de describir con tanta especificidad, de eso se puede hacer una lista enorme. Entonces también debemos de cuidar cuál es el ejercicio que estoy haciendo, porque si estoy haciendo una descripción de errores, voy a hacer ni tan genérico, ¿verdad? Porque lo genérico son categorías. Vean esto, errores debido a asociaciones incorrectas. Es una categoría, es un conjunto de errores general. Pero trato entonces de especificar, de dar una
especificación a esa categoría o a ese conjunto de errores, pero no tampoco caer en tantos detalles en el sentido de que se puede hacer una lista enorme de errores. Luego están aquí errores originados por deficiencias en el manejo de conceptos, contenidos y procedimientos de la realización de una tarea matemática. Entonces acá vienen con esas deficiencias del manejo de conceptos. Entonces vienen errores conceptuales, no distingue entre abscisa y ordenada. Entonces ya ahí es un error que puede estar presente en todo lo que tiene que ver con funciones. No distinguir entre abscisa y ordenada. Aplicar incorrectamente la fórmula de la pendiente. Ubicación incorrecta de pares ordenados en el plano cartesiano al trazar la representación gráfica de la función. Y dada una gráfica, determinar de forma incorrecta pares ordenados presentes en la misma. Entonces, vean, aquí viene ya una lista de errores un poco más específicos relacionados con deficiencias conceptuales, procedimentales. ¿Ok? Cuando estén haciendo ustedes el ejercicio, es claro que van a abordar y a escribir errores, pero marquen un límite. O sea, cuando ustedes dicen, bueno, ya esto tal vez se sale un poco más de mi área específica. Ya van a haber errores comunes para todos los grupos. Los 5 temas que distribuimos van a haber errores comunes. ¿Por qué? Porque tienen que ver con cosas generales de funciones. O vean este que está acá. Dado un problema definido en forma verbal, determinar una expresión algebraica que modele el mismo, pero extrae conclusiones erróneas con base en él. O sea, error podemos decir lo que se aplica para función lineal, función cuadrática, funciones, función exponencial, logarítmica, incluso para inversa. Entonces, se puede aplicar en todo. Entonces, puede ser que sí, ese error voy a tomarlo en cuenta, voy a escribirlo. Sin embargo, si lo puedo hacer como un poco más específico para mi área, para mi tema, entonces con mucho más razón. Por ejemplo, ¿qué le diría yo a los autores de este artículo? Que si están exponiendo errores con respecto a la función lineal, entonces tendrían que redefinir este tema, este error. Es decir, dado un problema definido en forma verbal, determinar una expresión algebraica que modele el mismo, pues, o sea, dado un problema que modele una situación lineal o que modele una función lineal, entonces extrae conclusiones erróneas con base en ese modelo. O sea, que aparezca la palabra lineal, que aparezca, o sea, que se vea que existió alguna reflexión con respecto a lo que está presentando, de que el tema que está abordando la función lineal y no un tema cualquiera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este 14 está muy bien. Error al homogenizar fracciones en la resolución de ecuaciones lineales. Dije, claro que si está hablando con función lineal, en algún momento van a resolver ecuaciones lineales, entonces aparece ese error. Ya este error, tal como está, no aplica para función cuadrática, no aplica para función exponencial o logarítmica. Si bien en algún momento van a llegar a ecuaciones lineales, pero vamos a tratar de enfocar los errores al presente del contenido que estoy desarrollando. Porque si también comienzo a ver y decir, bueno, no, es que para desarrollar una función exponencial en algún momento les puede quedar lineal, entonces hay que tomar en cuenta todos los errores de la ecuación lineal. No, porque entonces sería una lista totalmente grande, infinita, para atrás, para adelante, porque estoy abordando mucho. Entonces, acá en los errores, cuando estén haciendo ustedes este ejercicio, traten de reflexionar cuáles errores son los errores característicos, los errores principales, los errores que pueden presentarse para el tema en particular que están desarrollando. Bien. Cuanto a las dificultades, aquí los autores también presentan dificultades, dicen que las dificultades las definieron a partir de lo que los docentes mencionaron. Dicen que se consideró como dificultad aquellas cuyo puntaje promedio fue menor a 90, en el sentido de que dado el puntaje que ellos asignaron, cuando una categoría tenía menos de 90, indicaba que se presentaba con mayor frecuencia
los docentes consideraban que esa dificultad se presentaba con mayor frecuencia. Y aquí aparecen las dificultades detectadas por los docentes, como identifica la pendiente en el criterio de la función sin importar el orden de las variables. Traza la representación gráfica a partir del criterio de una función. O sea, esas son dificultades. Vean que los errores, la descripción de cómo se redacta un error, tiene que ver con la palabra incorrecta, palabra inadecuada, o la palabra errónea, o que me muestra la manifestación del error. La dificultad no necesariamente tiene como esa redacción negativa. Por ejemplo, obtiene a partir de la representación gráfica la ecuación de la recta. Eso es una dificultad. Obtener la representación gráfica a partir de la ecuación de la recta. Cuando vemos las dificultades, analizamos que para los docentes que fueron investigados, prácticamente todo es una dificultad. Identifica situaciones reales que siguen un modelo lineal. Siento que esta es una dificultad bastante persistente, el cómo los estudiantes al leer un problema identifican si el modelo es lineal, si el modelo es cuadrático, es exponencial o logarítmico. Les dificulta bastante identificar estas situaciones. Plantea funciones lineales para modelar problemas en contextos reales. Tiene que ver con no solo identificar, sino también ahora plantear funciones lineales. Y redacta problemas que involucran funciones lineales. Entonces acá tienen una serie de dificultades que surgen de esta investigación. Y luego las reflexiones que los autores hacen con respecto a los datos que recolectaron y a los resultados que presentaron. Los dejo ahí para que ustedes puedan leer y también puedan ser críticos en la manera en cómo los autores están concluyendo, que es una parte muy esencial en todos los trabajos, la conclusión que se realice. Pero bien, entonces espero que, bueno, este artículo, yo sé que ustedes ya han abordado bastante sobre errores y dificultades en otras áreas. Ahora el ejercicio que van a tener cada uno de ustedes en el trabajo grupal es reflexionar sobre los errores presentes en el tema que les correspondió. Luego vamos a hacer una socialización de esos trabajos para que cada uno de ustedes pueda presentar brevemente algunos aspectos específicos también y que también a la hora de ser temas diferentes que podamos socializar los trabajos para que todos podamos tener el trabajo de todos, en el sentido de que si en un futuro voy a preparar un tema de función lineal, pero yo investigué sobre función logarítmica, pueda tener ahí también el trabajo que los colegas hicieron. Así que cuando ustedes estén haciendo un trabajo, y un trabajo como de esta naturaleza, que luego va a ser, se va a socializar y todo, recuerden que están escribiendo no solo para ustedes, no solo están escribiendo para el profesor, sino están escribiendo para los colegas, que es un documento público que puede quedar incluso ahí como material de referencia para otros estudiantes, para profesores, que lo escriban y lo redacten en ese sentido. Bien, antes de terminar esta primera sesión, traigo acá una actividad que les quería presentar. Una actividad práctica. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, recuerdan que aquí están los nombres que participaron la clase anterior. Creo que la última fue Hillary, ¿cierto, Hillary? Sí. Diga un numerito. 8. 8. Nicole. Bien, esta actividad la llamo definiendo conceptos matemáticos. Definir es una de las tareas más difíciles de un educador. Definir. Cuando alguien define algo, tiene que tomar en cuenta su conocimiento, lo que ya estudió, lo que ya sabe, lo que le han dicho, lo que ya ha escuchado por ahí, lo que ha leído por ahí, e incluso sus propias concepciones con respecto a lo que está definiendo, su propia experiencia. Entonces, de vez en cuando vamos a tener estos ejercicios en el sentido, bueno, en este caso, un primer ejercicio es definir. Entonces, Nicole, va a tocar definir
un concepto matemático, Nicole. Desde sus propias palabras. Vamos a imaginarnos que estamos en un contexto de clase, donde somos estudiantes de secundaria, y va a surgir en medio de la clase un concepto que el estudiante vaya a preguntar, profe, ¿qué es esto? ¿O qué quiere decir esto? Entonces, escoja una letra griega. Alfa. Okay. Recta en el plano cartesiano. Tengo que definir qué es una recta en el plano cartesiano. Profe Nicole debe definir recta en el plano cartesiano. ¿Qué es recta? ¿Cómo definiría recta en el plano cartesiano? Es un conjunto de puntos ubicados en el plano cartesiano de manera que cumpla con la ecuación y es igual a mx más b. ¿Estamos en qué nivel me dijo? En secundaria, pero la definición que dio fue bastante apropiada. Ah, ok. Entonces, Pues listo. en décimo aparece recta como Ajá. tal en el plano. Lo vuelvo a repetir. Es un conjunto de puntos ubicados en el plano cartesiano de manera que se cumpla la ecuación y es igual a mx más b. Muy bien. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Le agregarían algo? ¿Dirían otra definición de recta? Parece que está bien. La definición que da Nicole ayuda a sobrellevar una dificultad que es muy persistente en los estudiantes. Cuando tienen una recta y ellos se les da los dos puntillos de la recta y ellos piensan que la recta solo tiene 2 puntos, ¿cierto? No sé si les ha pasado decir la recta tiene 2 puntos. Yo siempre hago ese ejercicio. Yo llego, dibujo la recta, a ver si aquí, a ver si logro ver aquí donde puedo dibujar la recta. Llego, dibujo la recta y dibujo los dos puntillos y hago la pregunta, ¿cuántos puntos tiene la recta? Y todo el mundo, 2. Todos. Ese ejercicio lo hice en secundaria, bueno, con estudiantes de secundaria, lo hice con estudiantes de, todavía no he proyectado, con estudiantes de precálculo, de mate elemental, y todos decían 2. Vamos a ver si lo puedo hacer aquí. ¿Con estudiantes de mate elemental, profe? 125. Bueno, no sé si todavía existe ese curso. Sí, 125. no, pero por eso, ya un curso de U, digamos. Sí, con cálculo también yo llegaba y hacía y trazaba la recta. Les decía, aquí tenemos el puntillo, 1, 3, menos 2, menos 1. ¿Cuántos puntos están en la recta? Y todos 2. Nunca nadie me dijo infinitos puntos, todas las veces, y lo hice bastantes veces. Incluso allá en Portugal, cuando estuve hablando sobre funciones y límite de funciones, también hacía el mismo ejercicio, tal vez no con recta, sino con una parábola o alguna otra función, en donde venían destacados ciertos puntos, entonces decían los puntos que venían destacados. Entonces, la definición que da Nicole es una definición bastante apropiada en el sentido que es un conjunto de puntos que satisfacen una ecuación, en este caso una ecuación y igual a mx más b. Ahora, aquí la definición puede variar en el siguiente. Puede ser que no sea y igual a mx más b. Puede ser que sea la otra forma de cómo escribir una recta, x más by igual c. ¿Cierto? Puede ser que esté dada de otra forma la ecuación, sin embargo sino que sea una función de donde las variables, si las variables en este caso son de grado 1. Bien, vamos a ver Ella, otra vez. ¿Sí, Marco?
perdón. No, que yo diría que el error va conforme, o sea, usualmente a cómo se define la recta, ¿no? Muy bien. De hecho, yo la estaba pensando de ese lado, de que sí, necesita solo, dados 2 puntos, ¿verdad? Se puede formar Ah, una ok. recta. Usted estaba Yo diría pensando cuando que, vio la definición, definirla de esa forma, cuando también aparece, dado 2 puntos, el ajá, objeto o la línea que pasa por esos 2 puntos en la recta. Ujú. Ven, esa definición induce a ese errorcillo. ¿Ya vieron no, ya pasaron por geometría analítica, ¿verdad que no? no. No, No, no. solo las Cuando, euclidianas. Solo sí, solo las euclidianas, sí. euclidianas, sí. La geometría analítica se aborda todo esto con más detalle y es ahí donde se definen los objetos como un lugar geométrico. La recta es un lugar geométrico en el plano, o sea, un lugar geométrico es un conjunto de puntos que satisfacen cierta determinada ecuación. Bien, Nicole, un numerito. Chan, chan, chan. El 5. 5. No está Johnson, ¿verdad? Creo que no. Bueno, como él no está, no sabe qué es el 5, dejémoslo por ahí. Otro, El 1. Angie. Angie sí está. Sí, sí está. Angie, una letra griega. ¿Cómo se llama esta letra griega? Vamos a ver cómo la... aquí. Bueno, todo el mundo sabe cuál es la beta. Ahora, ¿cómo se llama la otra? ¿Saben? Híjole. Ya están Ni buscando por ahí. idea. Sí, no tengo ni idea tampoco. Google, Google. Esa no es gamma. Gamma, correcto. ¿Quién dijo gamma? Yo, Yasmin. Ok, sí es la letra gamma. Alfa, beta y gamma están en minúsculas, y las tres. Bien, bueno, quitemos esto entonces. Y Angie va a elegir una letra griega, si la beta o la gamma. Um, beta. Beta. Vamos a ver beta. Pendiente. Entonces, profe Angie, defina pendiente. Igual para en el contexto de función lineal, en el contexto de recta, definimos pendiente. Es la inclinación que tiene la recta. ¿Eso fue una definición o una pregunta? Bueno, sería como lo que se me ocurre decir. Entonces, la inclinación que tiene la recta. Ok. ¿Los demás qué opinan con respecto a la definición que da Angie? Me parece que está complicada. De Complicada la repente. definición. Usted como estudiante no le llegaría a esa definición. Yo creo No, que porque Es que gráficamente sí es fácil verlo así, como la inclinación que tiene la recta, pero algebraicamente. Se podría agarrar de la ecuación de la recta y indicar que es el m en la ecuación. Es decir Como que, complementarlo ahí, ajá. Ajá. ahora matemáticamente, ahora vamos al formal, que es la pendiente. la Pensé en inclinación, M, pero no sé. la inclinación de la recta. La formulita de la pendiente. ¿No han hecho ese Ok. ejercicio o esa demostración? ¿No la han hecho en ningún lado? Híjole. creo que sí, porque ya no me acuerdo la verdad. De la Sí, es tangente del de... ángulo. La tangente del ángulo alfa que se forma ahí. Vean que aquí se forma un triangulito rectángulo. ¿Cierto? Ajá. Ajá. Bueno, tal vez aquí en este dibujo no está tan bien visto. Voy a borrarlo y lo hago otra vez acá. Cuando nosotros tenemos la recta, a la hora de trazar 2 puntos sobre ella, por ejemplo aquí y aquí, trazamos 2 puntillos. Aquí se forma un triangulito rectángulo. Esta inclinación que habla Angie, por decirlo así, viene representado por la inclinación, el ángulo que se forma entre el eje X y la recta, en sentido antihorario.
¿Ok? Esta rotación que está acá, ¿cierto? Esta rotación es el grado de inclinación de la recta, que comúnmente llamamos pendiente. Y en este triángulo rectángulo nosotros podemos hablar de del seno, coseno, tangente. Aquí tenemos A como un cateto y aquí B como otro cateto. ¿Cuál es la tangente de un ángulo? La tangente de un ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿cierto? Opuesto sobre adyacente. ¿Quién es A? El cateto opuesto. Es la diferencia entre las coordenadas Y. Entre el Y2 y el Y1 es la diferencia. O entre el Y1 y el Y2. Es una diferencia entre el Y2 menos el Y1. Esa es la forma en cómo puedo calcular la magnitud o la longitud de A. Y B es la diferencia entre las X. B es la diferencia entre X2 menos X1. Y ahí surge la formulita de la pendiente. A eso lo llamamos gráficamente o simbólicamente, es un convenio matemático llamarlo M. O sea, un convenio matemático, universal, es que cuando vemos esto, mx más b, entonces esa m que está ahí, ese numerito, es la tangente del ángulo. Eso es muy importante, ese número es la tangente del ángulo de rotación que me define la inclinación de la recta. ¿Ok? Me Entonces, parece que algo de eso vimos en álgebra lineal. Ah, sí, ya vieron, pero bueno, es la lineal. Ah, no, puede que O sí. para una demostración. No sé, es que ese curso está un poco borroso en mi cabeza, la verdad, pero creo que algo así en algún ejercicio salía. Que si esa explicación la hubiéramos visto, lo hubiera entendido mucho más fácil. Yo creo que lo hicimos en introducción a las funciones, pero fue un curso de primer año, entonces Sí, sí, hay introducción a las cosas. funciones puede que por ahí hayan visto esa demostración. Sí, más que una demostración, no es demostración, es una construcción. Es una construcción de la M. O sea, saber que cuando uno ve esa M ahí, no es todo un número que está por detrás. Ese es el valor de una tangente. O sea, como la función lineal algebraicamente expresada en esta forma, y igual a mx más b, esa m es el valor de una razón trigonométrica, en este caso una tangente. Esto se abordará, espero yo, más específico en geometría analítica, pero el pendiente es uno de los conceptos que es más difícil. No sé si ustedes dan clases particulares o acostumbran a ayudar a sus familiares, vecinos, amigos. Eh, pero es difícil para los estudiantes realmente identificar quién es la pendiente, quién es M, porque cuando nosotros definimos la pendiente a partir de una representación algebraica, es decir, es el numerito que viene ahí acompañado con la X, entonces cuando el estudiante ve una expresión como esta, perdón, no era esta, como esta, 2x más y igual 5, ¿cuál es el valor de la pendiente? Ah, 2. Listo, 2. El numerito que acompaña a la X. O sea, no hay una reflexión, no hay por detrás, o sea, definir pendiente, la definición de pendiente es más que todo una construcción. Vean que es muy diferente definir recta en el plano, es un concepto como independiente. Incluso Nicole lo definió con mucha propiedad porque es independiente, es un conjunto de puntos en el plano que satisfacen una ecuación. En cambio, pendiente es un concepto dependiente de otro, de que si estoy en la función lineal, de que depende cómo se escriba el criterio de la función lineal, de que si lo hago geométricamente debo de conocer entonces la construcción, que es como la tangente, el por qué sale, por qué surge ahí. ¿Me entiende? Entonces, quería presentar estos conceptos. Vamos a dejar el tercero ahí para más adelante en alguna otra ocasión. Pero estos conceptos en el sentido de hacer esta distinción de que hay conceptos más tal vez inmediatos, más independientes de definir y otros que necesitan una buena definición de conceptos anteriores, como qué es recta, qué es función, llegar a ciertos convenios y a partir de ahí definir pendiente.
¿Algún otro comentario al respecto? ¿No? Bien. Entonces vamos a tener un receso. Vamos a tener un receso por acá. Y durante el receso les va a quedar esto para reflexionar. O sea, pueden estar ahí tomándose en su juguito o su cafecito